Tengan muy buenas noches. Vamos a dar inicio en este momento al desarrollo de la tutoría de repaso 3 de la asignatura de Matemática para Computación 1. Antes de proceder, ¿verdad?, al desarrollo de la agenda de este día, consultarles si se escucha bien, si no hay problemas de audio. Buenas noches, licenciado. Sí, se escucha excelente. Muy bien, entonces vamos a proceder pues con el desarrollo de la tutoría de este día, que tiene que ver con la unidad número 3, contenidos ya relacionados a la unidad número 3. Material pues que ya está desde la semana pasada colocado en plataforma. Muy bien. Vamos a ver. Me gustaría conocer hasta este momento pues si a ustedes tuvieron oportunidad de revisar el respectivo material de esta unidad 3. Hay un material de lectura y algunos videos también que acompañan precisamente las diferentes temáticas de la unidad, que tiene que ver con gráficas y funciones. En tu caso, por ejemplo, Jaime, vamos a ver, Jaime, ¿qué has tenido la oportunidad de escuchar, de poder ver de esta unidad? Bien, buenas noches, licenciado. Realmente no he podido revisar el material, pero hablando de funciones, lo que se me ocurre es de que el plano cartesiano y donde vamos a utilizar dos ejes, un eje X y un eje y en las cuales nos van a servir para que donde vamos a poner variables independientes y ese independiente nos va a generar una dependiente. Muy bien, andamos bastante en la jugada, precisamente relacionado a esta parte, ¿verdad? De las gráficas y funciones. Julio, no sé si ahora se escucha bien. Bien, Julio nos dice que no escucha bien, no sé si, bueno, va a intentar salir y volver a entrar. Dice, vamos a esperar entonces a que haga ese intento, ¿verdad? De salir y entrar. Jaime, tengo entendido que logras escuchar bien. Entonces, pues vamos a tratar precisamente de hablar un poco de ello, ¿verdad? De lo que corresponde a esta unidad. Esta unidad es bastante corta, de hecho. Por ello, pues, esperamos a las 9:30 haber terminado, ¿verdad? Como saben, y siempre es recordatorio, las de repaso están programadas de 8:30 a 9:30. Estoy de acuerdo a la calendarización, ¿verdad? Y que fue aprobado por todos ustedes. Muy bien. En esta unidad vamos a comenzar con detalles específicos, ¿sí? Detalles específicos de lo que conforman una función, de cómo se conforman los ejes de un plano. En eso vamos a enfocarnos ahora, nada más. Y lo de funciones, ya la parte de graficar, la vamos a ir dejando para el día sábado. Les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Me dicen cuando ya ustedes la puedan ver. Ya se observa la pantalla, licenciado. Muy bien, excelente. Entonces, bueno, precisamente este día, el contenido en general, ¿verdad? Tiene que ver con la parte de funciones y gráficas. No nos vamos a adentrar directamente a todo lo que tiene que ver con funciones, pero sí a ver los diferentes tipos de gráficas que podemos realizar de acuerdo a cierta función únicamente y cómo trabajar en el plano. En eso nos vamos a centrar en esta noche. Muy bien. Como primer punto importante acá es conocer qué saben ustedes acerca de este término,
Un término básico, el término de variable. Vamos a hacer esta primera pausa acá, ¿verdad? Carlos, vamos a ver, Carlos, buenas noches. Me gustaría saber, desde tu punto de vista, desde tus palabras, ¿qué conoces con el término de variable o al escuchar el término variable? Hola, buenas noches, licenciado. Bueno, yo recuerdo que las variables son, pueden resultar o ser cantidades desconocidas, cuyo valor puede, digamos, ser distinto y pues usualmente para detectar una variable se utilizan lo que son letras del abecedario, ¿verdad? Muy bien, es correcto. Para las variables normalmente utilizamos letras del alfabeto. Comúnmente se utilizan X, Y, Z, en ocasiones ABC, en otras MNP. Particularmente en el área de funciones es común utilizar las variables X, Y. A diferencia de las ecuaciones, de los sistemas de ecuaciones que ya vimos en la unidad anterior, en esta parte nos centramos básicamente en dos variables, esto con fines gráficos. Ahora bien, esta variable, tal como me la definías, Carlos, se diferencia en dos tipos. Hay dos tipos de variables y de hecho ya Jaime nos las mencioné en algún momento. Es la variable independiente y una variable dependiente. Normalmente, y se los quiero mostrar, ¿verdad? Normalmente, a la variable independiente es a la que conocemos como nuestra variable X y a nuestra variable dependiente normalmente la conocemos como la variable Y, porque comúnmente toda función nos va a venir definida más o menos de esta forma. Llamémosle 2x más 2. Esto era igual acá. O lo que es lo mismo, un f de x, que es el que conocemos como y, que son las dos formas en cómo podemos precisamente representar a una función. Ahora bien, mencionado esto, ¿verdad? Comentarles acá. Y es que cada una de ellas, tanto la independiente como la dependiente, cumplen un rol diferente al momento de resolver, por lógica, diferentes tipos de situaciones. ¿Cómo lo podemos ver a continuación? Esto se basa en identificar variables. ¿De qué nos habla este problema? Bueno, nos habla de lo siguiente. Considerando precisamente un volumen V que está en centímetros cúbicos de una caja de base rectangular y si llamamos L en centímetros a largo de la base, A como el ancho de la base de la caja y H el alto en centímetros de la caja, entonces vamos a tener una fórmula de este tipo, en el que el volumen es igual a largo por el ancho por la altura. De esa forma se calcula en términos generales el volumen de una ecuación como tal, como la que tenemos acá a continuación. Muy bien, ¿qué es lo que debemos de comprender acá? Si lo que estamos calculando, esto no es para resolver, únicamente es la orientación de cómo distribuir o distinguir ambas variables. En este caso, por ejemplo, el volumen y así como el, el largo, el ancho y la altura son variables, ¿sí? Volumen, largo, ancho y altura son variables. Ahora bien, estas variables que tengo acá, ¿son variables independientes o variables dependientes? Vamos a ver, Jaime, en tu caso, ¿qué me puedes comentar sobre ello? Para mí, en el caso de el largo, ancho y altura serían las variables independientes porque, de acuerdo al ejemplo, son las que nos van a dar
Vamos a conocer a lo mejor los valores y el volumen sería la variable dependiente. Muy bien, la vamos a colocar de esa manera precisamente acá la variable independiente y como variable dependiente. Y es correcto. Precisamente los elementos que conozco son aquellos que conforman mis variables independientes porque ya tienen un valor asignado. Caso contrario, aquellas cuya variable es o resulta ser mi posible incógnita, esa es la que se considera la variable dependiente. No sé si se comprende este punto o hay alguna pregunta de parte de ustedes. Dejo la participación abierta. Si hay alguna consulta, si no, continuamos. Yo siento que por el momento no. Vaya, muy bien. Entonces, pasemos a lo siguiente. Ahora que ya conocemos el término variable y sabemos en qué parte se divide, que es en dos tipos de variables, vamos ahora entonces a revisar la próxima, otro concepto más que es de interés, y es el sistema de ejes de coordenados, ¿sí? El sistema de ejes coordenados. Muy bien. Jaime, en un principio le hacía yo la pregunta, ¿qué habías leído? Él me decía, no he revisado, pero tengo la idea. Me habló del plano, me habló de ejes, de un eje X, de un eje Y, para poder realizar gráficas. Muy bien. Eso precisamente es un sistema de ejes coordenados. Veamos acá su definición formal. Mejor conocido, y esto es importante, ¿verdad? Mejor conocido como el plano cartesiano. ¿Sí? Esa es la forma en cómo le vamos a conocer. Como el plano cartesiano. En otras palabras, el plano más o menos de este tipo. De eso estaríamos hablando. Cuando hablamos del plano cartesiano, hablamos de un plano como el que tenemos precisamente acá en pantalla. Eso vendría siendo el plano, que es precisamente el sistema que se utiliza para graficar o para representar gráficamente pares ordenados. En otras palabras, pares que lleven la secuencia X, Y. Por medio de un eje horizontal representado por la variable X y un eje vertical representado por la variable Y. Además, posee 4 cuadrantes. ¿Cuáles serían los cuadrantes? Acá está el primer cuadrante, acá tendríamos el segundo cuadrante, acá estaría el tercer cuadrante y acá tendríamos el cuarto cuadrante. Tomando en cuenta por qué es así, porque precisamente la rotación de un círculo viene en esta dirección. Por ello, el primer cuadrante empieza desde acá. Esa es la teoría o concepto matemático en general, para lo que corresponde precisamente la realización de un plano cartesiano. Algo, entiendo yo, ya conocido por ustedes, o que al menos han escuchado, posiblemente han escuchado hablar de él, hablar del plano cartesiano. Muy bien, entonces, ¿de qué se conforma? Como vimos acá, se conforma de pares ordenados, haciendo un resumen, ¿verdad? Se conforma de dos ejes, uno vertical y uno horizontal, y se conforma también de 4 cuadrantes. Eso es lo que tiene un plano. Ahora, lo demás, como la gráfica de puntos, ya eso es parte de un proceso. No forman parte como él, inicialmente de él, pero se van colocando de acuerdo a el tipo de función o de conjunto que yo tenga precisamente para graficar. Esto es el sistema de ejes coordenados.
Muy bien, siguiente punto importante. Vamos viendo acá. Ahora que ya conocimos o que ya vimos el sistema de ejes, es importante también conocer acerca de las gráficas. ¿Qué es una gráfica? Vamos a ver. Eh, ya se pregunta Jaime, ya Carlos ya también ya tuvo una pregunta. Vamos a hacerle ahora la pregunta a Juan. Vamos a ver, Juan, ¿qué conoces por gráfica? ¿Qué idea tenés Buenas sobre noches, gráfica? Ajá. buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches, adelante. Se escucha, ¿verdad? Vale, Sí, fíjese se que por escucha. gráfica, pues el plano cartesiano, pues sabemos que trabaja en dos X, en dos ejes, ¿verdad? En el eje X y en el eje Y. Pero cuando hablamos de gráfica, pues lo que se me viene a la mente y según recuerdo, gráficamente, pues expresamos la notación o el ejercicio resultante, ¿verdad? Lo graficamos y podemos llegar a una conclusión de cómo se movería o en qué punto partiría ese dato, como parábola o eso es lo que se me viene a la mente ahorita por gráfica. Muy bien, andamos bastante en sintonía con referente a ello, porque dentro Ah, del bueno, conjunto de gráficas, curiosamente, este tema de gráficas está dividido en dos unidades. Posterior a las evaluaciones vamos a trabajar también otro tipo de gráficas, de funciones. Ahora, su definición formal. Bueno, una gráfica es un conjunto de puntos del plano o dentro del plano. Como bien lo decía ahí Juan, nos puede surgir una parábola, nos puede surgir, eh, vamos a movernos a la pizarra acá. Vamos a tratar de trazar dos líneas rectas que vayan más o menos, bueno, vamos a ver si nos logra salir. Uno por acá y vamos a trazar otra por acá. Bien, esto es precisamente el plano, ¿sí? Un plano que en términos generales contiene acá. Normalmente los colocamos de esta manera, ¿sí? Contiene acá X, contiene acá y acá únicamente los dejamos representados de esa manera. A ver. Muy bien. Entonces, bueno, esto es haciendo una pequeña retroalimentación de lo que ya se mencionó. Esto es precisamente un plano cartesiano. Ahora, acá pueden haber, en general, diferentes tipos de planos, ¿sí? Pueden haber, bueno, diferentes tipos de gráficas. Pueden haber gráficas que vayan, veamos acá, gráficas que vayan así. No estamos todavía mencionando cómo se llaman o cuál es su función, cuál es la fórmula que la genera. No, únicamente estamos viendo modelos. Esa sería un tipo de gráfica. ¿Cuál sería otro? Bueno, otro tipo de gráfica vendría siendo, por ejemplo, vamos a trazarla acá, vendría siendo algo como es. Bien, este es otro tipo de gráfica. ¿Qué otro tipo podemos generar? Bueno, podemos generar eh, gráficas que lleven esta secuencia. Acá yo les he colocado tres tipos de gráficas. Eso es lo que yo les he puesto acá. Tres tipos de gráficas. ¿Cómo se llaman? No me interesa de momento. Lo que me interesa es que ustedes acá comprendan en términos generales, ¿verdad?
cómo poder, ¿cómo decirles? Saber o conocer la utilidad que tienen precisamente los planos cartesianos. En este caso, ¿verdad? Los planos en particular. Las coordenadas XY. Para eso me sirven precisamente. Ahora bien, tenemos acá abierto el documento, ¿verdad? Y nos decía, una gráfica es un conjunto de puntos del plano. Generalmente se determinan estos conjuntos indicando cualidades o características de esos elementos o de las coordenadas de estos. Una forma de escribir en forma explícita los puntos del conjunto es indicando una ecuación o una inecuación. Y esto es importante acá, porque acá lo dice directamente. Puede ser indicando una ecuación o una inecuación que cumpla sus coordenadas. Una ecuación basado precisamente en los términos x, y. Tomando en cuenta que una de ellas va a ser la variable dependiente y la otra va a ser la respectiva variable independiente. Esa es la definición de gráfica. Ahora, ¿será la única forma? Ojo, ¿será la única forma de realizar, en este caso, generación de gráficas? No necesariamente. Y veamos a continuación. Y es que, como pueden ver, una gráfica puede estar formada por puntos únicamente. Puntos que pertenezcan a una línea o regiones del plano. ¿A qué se refiere? Bueno, a que en una gráfica, en un plano como tal, y voy a bajar un poco acá, voy a hacer tres planos acá ahorita. Vamos a hacer uno por acá. Acá tenemos uno. Por acá tenemos el otro. Y por acá tenemos el otro plano. Muy bien. Tenemos estos tres planos. ¿Qué es lo que podemos hacer con ello? Bueno, tal cual lo menciona ahí, ¿verdad? Podemos tener gráficas formadas únicamente por puntos. Muy bien, ¿a qué tipo de puntos se referirá? Bueno, colocación directamente de esta forma. A ver, punto, un punto. Solo puntos, ojo, estoy colocando solo puntos. Esto precisamente es una gráfica con puntos aislados. Puedo tener también, decía ahí, y regreso a la presentación, puntos pertenecientes a líneas. ¿A qué se refiere? Bueno, tengo los puntos y esto puede que vaya unido, más o menos así. Y esto precisamente es un gráfico de puntos unidos por líneas. Y además puedo tener puntos en una región. ¿A qué se refiere? Bueno, puedo tener, por ejemplo, acá una gráfica de este tipo y puntos que van interno a este gráfico. ¿Sí? Puntos en una región. Acá la región podríamos considerarlo un círculo. Entonces, este precisamente es
una forma de llamarle puntos o gráfico de puntos en una región. Estos son, por decirlo así, tres formas de llamarle o de conocer un poco acerca de las gráficas. Normalmente a este que tenemos acá también le conocemos como colocación o gráfica de pares ordenados. Esa es la forma en cómo le vamos a llamar. Gráfica de pares ordenados. Es la, por decirlo así, la que mejor se apega precisamente a la forma o estilo de la gráfica que se tiene. Gráfica de pares ordenados. Para que se entienda, ¿verdad? Estas tres regiones, vamos a ver el siguiente ejemplo antes de pasar al último punto de esta tutoría. Y es precisamente la ubicación de puntos en el plano. ¿Qué es lo que se me da? Bueno, me pide representar en un sistema de coordenadas cartesianas los datos que están en la siguiente tabla. Veamos, estos son los datos. Ahora, ¿qué es lo que tengo yo que hacer a partir de acá? Voy a llevarme todos estos datos. ¿Sí? Voy a llevarme todos estos datos hacia acá. Y vamos a dividir un poco. Vamos a trasladar. Y precisamente eso es lo que vamos a ver ahora. Un ejemplo de cómo graficar puntos precisamente en el plano. El plano lo vamos a hacer por acá. Lo vamos a tener a la par para que lo podamos estar ahí visualizando al momento de realizar la respectiva colocación de puntos. Vamos a trazar acá de esta manera. ¿Sí? Vamos a trazarlo de esta manera para comprender, para saber, ¿verdad? Acá que conozcamos que esto es normalmente, veamos acá, esto es X. Esos ya son datos que se nos dan. Esto es X y eso es Y. ¿Qué es lo que tengo en X? Tengo menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y en Y tengo 4, 1, 0, 1, 4. Ojo, no es función. Es únicamente graficar estos puntos en el plano. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, dándole, por ejemplo, una secuencia, podríamos decir, aquí estaría 1, aquí estaría 2, aquí estaría 3, una secuencia cualquiera, ¿verdad? Aquí estaría 4, aquí 5. Y sabemos que la gráfica continúa sobre el eje de las X y que continúa acá sobre el eje de la Y. Y aquí tendríamos 1, por ejemplo, 2, 3, 4, 5. Y acá que estarían los números negativos, no los vamos a poner ahorita. No nos interesa. Bueno, solamente el menos 1 y el menos 2. Vamos a poner hasta acá. Y vamos a borrar acá. Sería acá menos 1. Menos 2. Y menos 3. Hicimos positivo, acá es negativo. Bien, eso es lo que vamos a trabajar ahorita. Entonces, ¿cómo graficamos los puntos? Vamos a ver. Debemos de observar la secuencia, y es que todo punto lo vamos a graficar de la forma X como Y. En otras palabras, ¿qué es lo que yo tengo acá? Tengo el punto menos 2,4. Acá tengo el punto menos 1,1. Acá tengo el punto 0,0. Acá tengo el punto 1,1 y acá tengo el punto 2,4. Entonces, ¿cómo realizo la gráfica de puntos? Vamos a hacerlo en color rojo. Muy bien. Entonces, ¿cómo se realiza las respectivas colocación de puntos? Buscamos el primero. Menos 2 en X
sobre el eje X y el segundo valor sobre el eje Y. Entonces tenemos menos 2 en X, 4 en Y. Más o menos el punto quedaría por acá. El siguiente es menos 1, coma 1. Menos 1 en X, 1 en Y. Entonces trazamos hasta donde podemos encontrarlo. 0,0. Ese punto siempre va a ir justo acá, en la intersección de los dos ejes. El punto 1,1, 1 en X, 1 en Y, quedaría más o menos por acá. El punto 2,4, bien, 2 en X, 4 en Y, acá tendría el punto 2,4. Incluso, cuando se trate de planos, ustedes se los pueden colocar acá. Veamos, acá está 0,0, acá está menos 1,1 y acá está menos 2,4. Esta es la forma en cómo ustedes van a graficar puntos. Sí, ahorita no estamos uniéndolo, no estamos haciendo funciones ni gráficas, únicamente uniendo puntos, o colocando, perdón, puntos en el plano. ¿Se comprende esto que acabamos de mencionar? Esto que se les acaba de mostrar. Vamos a ver. Vamos a comenzar con Jaime. Jaime, ¿se comprende este punto de la colocación de puntos en el plano? Sí, licenciado, se comprende. Por mi parte se comprende. Muy bien. Carlos. Sí, de mi parte también. Juan. ¿Aún estamos Sí, del mismo lado? Sí. Saúl. Julio, ¿se comprende? Estamos con todo. Muy bien. ¿Y Walter? Sí, licenciado, se comprende. Excelente. Bueno, esta sería entonces la forma de cómo graficar puntos en el plano. Vamos a otra parte importante, ¿verdad? Porque viene en teoría y ahora cómo graficar funciones. Como repito, las gráficas de funciones las vamos a iniciar el sábado, pero es importante que ustedes desde ya manejen precisamente las funciones reales de variables reales. Cabe mencionar lo siguiente, y es de que cuando hablamos de funciones reales de variable real, significa lógicamente que todo va a estar enfocado en los números reales. Si una función, por ende, no es real, entonces no se va a trabajar, ¿verdad? Si, por ejemplo, fuera una función compleja, o en otros términos, como lo conocemos normalmente, una función de valores imaginarios, entonces, ese no se van a realizar, ¿verdad? Nos vamos a enfocar directamente en funciones reales de variables reales. Pero, ¿qué es esto como tal? Bueno, es importante lo siguiente. Vayamos poniendo cuidado a cada elemento que vamos a ir demostrando. Nos dice que D, a ver, nos dice que D es el conjunto de valores que puede tomar una variable independiente. ¿Sí? Eso es la variable D, o D, o D como conjunto. D es un conjunto de valores que puede tomar una variable independiente. Y C, el conjunto de valores para la variable dependiente. Es decir, la manejamos de esta manera. D sería la variable independiente y C, la variable dependiente. Si F, es decir, si F es una regla de asociación entre los elementos que conforman a la variable independiente y a la variable dependiente, entonces tanto D como C y F determinan precisamente una función. Y es que si S asigna a cada elemento de X que pertenece a la variable independiente un único elemento de Y que pertenece a la variable dependiente llamado f de X,
o imagen de X. ¿Sí? Estos tres elementos de acá van a considerar una función. Se van a considerar una función únicamente si se asigna a cada elemento de X un único elemento de Y. En otras palabras, entiéndase, a cada elemento X siempre le va a pertenecer un único elemento de Y. Nunca le va a pertenecer los dos valores. ¿Sí? Si a un X igual a menos 2, solamente le va a corresponder un valor. A un X igual a 1, solamente le va a corresponder un único valor. Para que se entienda entonces, veamos acá. Vamos a irnos siempre a la parte gráfica. Y es que estamos con... Vamos a cambiar acá. Bien. Y es que acá estamos precisamente con funciones reales de variables reales. En eso estamos acá. Entonces, vamos a graficar. Vamos a hacer un plano. Para comprender un poco la definición que se nos acaba de dar. Y vamos a hacer dos tipos de gráficos. Veamos. Vamos a hacer uno en azul que va a llevar, vamos a ver acá. Vamos a hacer un gráfico cualquiera que lleva precisamente esta secuencia. Y vamos a hacer, bueno, por ejemplo, eso que tenemos acá, una gráfica de este tipo, es una función. Pero ¿qué pasa? Y me gustaría que ustedes me digan. Esto que tengo acá, lo que hice en la parte de abajo, ¿me representará una función? Solo quiero que me respondan sí o no. Ese segundo elemento, vamos a ver, le hago la pregunta a Walter. Walter, desde tu punto de vista, lo que yo tengo acá, en esa segunda parte, ¿será una función sí o no? No, licenciado. ¿Por qué no lo es? Porque está tocando en dos puntos. Si uno traza una línea, ejemplo vertical. ¿Qué ver? Está Horizontal. Ujú. Ajá, si uno traza una línea. ¿Quiero ver? De arriba hacia abajo. Muy bien, la vamos a colocar. Y justo, como decía Walter, está tocando dos puntos. Veamos, supongamos que acá tenemos el valor de 10. Muy bien. 10 está tocando dos valores. Está tocando un valor acá y está tocando un valor acá. Por lo tanto, esta segunda gráfica que tenemos acá no es función. Cuando tenemos un caso así, le llamamos de otra manera. Y en este caso, se le conoce como una relación. Esto que está acá ya no es función, sino que una relación. Entonces, tenemos que distinguir entre estos dos términos, función y relación. ¿Por qué esto es una función? Bueno, porque si trazamos una línea desde el punto de X, vemos que solamente está tocando a un único valor de Y. Por ejemplo, acá, este de acá. O por ejemplo, este otro de acá. Pero nunca va a tomar a más de uno. ¿Sí? Esa es la diferencia entre una función y una relación. Por ejemplo, un círculo. Si yo tengo, vamos a simularlo más o menos. Si yo tengo un círculo, vamos a tratar de hacerlo diferente. Muy bien. Vamos a hacerlo pequeño. Si yo tengo un círculo, el círculo precisamente no se considera una función. No es una función.
porque cada elemento de X está tocando dos valores de Y. Y por lo tanto no es función, sino que se considera una relación como tal. A ver. Nubian me dice que no se escucha bien. ¿Los demás logran escuchar? ¿O escuchan cortado? Yo lo escucho En mi bien. parte sí escucho bien. De igual forma, le escucho bien, licenciado. Vaya, excelente. Bueno, vamos a tratar de continuar. Está lloviendo desde donde yo estoy. Si hay mayores interferencias, por favor me van diciendo, ¿verdad? Muy bien, entonces, para ir reiterando acá. Entonces, acá tenemos precisamente una función y una relación. Es la diferencia entre ambas. Ahora, otro punto importante. Y se lo voy a mostrar desde la presentación. Y es que a esta variable D, también se le va a conocer o le vamos a considerar el dominio de la función. El dominio de una función. Y a C le vamos a llamar codominio. También conocido en otros textos como rango o incluso también llamado recorrido. Y es que lo que sucede en estos casos particulares, ¿verdad? Tanto del dominio y el rango es que el dominio en particular se extrae de los valores que tome la variable X y el codominio de los valores que resultan de la variable dependiente o de la variable Y. En otras palabras, por ejemplo, centrándonos únicamente en esto de acá. Más o menos tengo la idea de lo que es y yo podría decir, el dominio de esta función son todos los números reales, o lo que es lo mismo, de menos infinito a más infinito. Y el rango lo tengo de 0 a más infinito, o lo que es lo mismo, los reales positivos, incluido el 0. ¿Qué es lo que quiero mencionar con esto en particular? Bueno, no me interesa ahorita, como repito, cómo se extrae esto. Únicamente quiero hacerles la mención. Ya cuando veamos estrictamente cómo hacer gráficas a partir de una ecuación, entonces sí nos vamos a centrar en cada aspecto para generar el dominio y el rango. Caso contrario, observemos. ¿Por qué el dominio serán los reales? Bueno, porque acá la gráfica se puede seguir extendiendo hasta acá, se puede seguir extendiendo hacia este lado, haciendo mención de esta que tenemos acá. Y se va a extender por los reales en todo el plano de X o en todo el eje X, mientras que en el eje Y está tomando prácticamente desde acá hacia arriba. Entonces, ¿cómo vamos a leer un dominio? Un dominio lo leemos en todo lo que abarque una función en el eje X y el codominio o recorrido en todo lo que se genere acá de la variable Y. Si inicia desde 0 hacia arriba, entonces es de 0 a más infinito. Si viene la gráfica de aquí abajo y vean la simulación que estoy haciendo acá, entonces la gráfica sería, o el recorrido sería desde menos infinito, o sea, desde la parte baja, hasta el límite que tenga acá. Puede ser 0, puede ser menos 1, puede ser 1. No nos interesa el valor, nos interesa conocer desde dónde podemos extraer dominio y recorrido. Entonces, dicho esto, y entiéndase nuevamente, el dominio lo dan todos los valores que toma la variable independiente, ¿sí? Y el codominio o rango lo dan todos los valores que se generan en la variable dependiente. Esto ya exclusivamente para la gráfica. Y le vamos a llamar función estrictamente cuando a cada elemento de X le pertenezca un único elemento de Y. No sé si se comprende todo esto, todo lo que acabamos de mencionar. No sé si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer. Dejo la participación abierta.
Muy bien, esperaría que todo vaya quedando claro, ¿verdad? Y para agregarle, ¿verdad? Un poquito más, ustedes pueden consultar, y se lo voy a mostrar acá, pueden consultar el material que está destinado para la unidad 3, que tiene que ver con funciones y gráficas. Está bastante amplio, pero ustedes vayan centrándose en los puntos más importantes, ¿sí? No lo van, se trata principalmente de ir comprendiendo. ¿Sí? Ir comprendiendo, veamos acá, pueden ir viendo ustedes diferentes elementos, el sistema de coordenadas, los tipos de gráficos que les acababa de mencionar, hasta más o menos por acá, es donde estamos abarcando por ahorita, que son elementos importantes, ¿verdad? Y un poco de una introducción a las funciones reales de variable real. Acá ustedes precisamente pueden encontrar lo que les acababa de mencionar, ¿sí? Acerca de el concepto de función. Pueden consultar todo esto, ¿verdad? Para comprenderlo mejor, ver la forma en cómo el texto lo explica, para que ustedes también se retroalimenten a partir de lo que tenemos acá. Ustedes pueden ir siguiendo, ¿verdad? Todo esto y irlo comprendiendo mejor. Además, y solo como última mención, y es que para determinar la regla, F te tiene que indicar quién es f de x. ¿Cómo lo indicamos? Bueno, hay 4 formas. Por medio de flechas o asignación directa. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en funciones hay otro aspecto que podemos utilizar y es precisamente cuando tenemos, por ejemplo acá. Vamos a ver, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Veamos. Yo tengo, por ejemplo, esta siguiente letra. Y esto es igual a lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver otra palabra por acá. Digamos que tengo esto acá. Entonces, ¿cómo se asigna por medio de flechas? Ah, por medio de flechas yo puedo decir, bueno, hagámoslo así. La P le toca a pelota. La A le corresponde a arco como inicial y la M a manzana. Esa es la forma de asignar por medio de flechas. ¿Sí? La segunda opción, ustedes van a encontrar precisamente todo esto. Es por medio de una expresión algebraica mediante la cual se determina f de x. En otras palabras, ¿cómo puede ser una expresión? Bueno, puede ser de la siguiente manera. Por ejemplo, diciendo f de x igual a 2x más 3. Puedo hacerlo a partir de esa forma. La tercera forma. Bueno, la tercera forma es mediante una gráfica. Si es una función lineal, entonces básicamente lo que me va a ir resultando o lo que voy a tener es algo como esto, por ejemplo, una función lineal. O mediante una frase para determinar la relación. ¿Por qué mediante frase? Bueno, ustedes recordarán que en tu tarea había un problema y ustedes lo iban a representar en forma de ecuación. Entonces son todas las formas en las que ustedes pueden determinar precisamente una asignación directa para algo que es una función. Con eso estaríamos terminando la agenda de este día, ¿verdad? Y lo que se nos había solicitado dar en relación a la unidad 3 de funciones. Esto a grosso modo, ¿verdad? Enfocando también un poco lo que teníamos acá dentro del material.
No sé si hay alguna pregunta, si hay incógnitas que han quedado ahí por resolver o si todo está claro. Vamos a comenzar ahora con Walter. Walter, ¿se comprendió todo lo que mencionamos? ¿Hay alguna duda? Todo es teórico de momento, no hay práctica. ¿Se comprende todo eso? Bueno, en lo personal ya me conecté un poco tarde, pero lo último sí fue comprensible. Solamente que me imagino que lo anterior había sido en relación a unos videos que están en la plataforma. Y eso creo ya los había visto. Sí es comprensible lo que se vio ahora. Vale, muy bien, excelente. De tu parte, Julio. Bueno, todo comprendido, todo está bien. Muy bien, excelente. Vamos a ver ahora con Saúl. Juan, de tu parte, ¿queda claro? ¿Hay alguna duda? Está claro, licenciado. Excelente. Carlos. Y de tu parte, Jaime. Comprendido, licenciado. Todo bien. Excelente. Entonces, bueno, para finalizar, ¿verdad? Siempre, ojo, y esto es importante, ¿verdad? Siempre estemos pendientes de la pestaña avisos. De pronto ahí se coloca, ¿verdad? Información que es de importancia y de pronto no nos damos cuenta. Entonces, siempre estar pendiente de la pestaña avisos, esto por un lado, y por otro, siempre seguir la ruta de aprendizaje de la unidad. Esto con el fin, ¿verdad?, de llevar una buena secuencia en la organización de los temas tal cual deben de ser estudiados. Muy bien. La próxima tutoría la tenemos para el día sábado. Mostrándole acá. Sábado 17 de septiembre, siempre a la 1 de la tarde. Es el horario que tenemos destinado. A la 1 de la tarde, de 1 a 3. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver más a detalle las funciones reales de variable real y nos vamos a adentrar a la función lineal o gráfica de funciones lineales. Entonces, dejo esa inquietud, ¿verdad? Ir a revisar un poco acerca de las funciones lineales para que entremos en sintonía precisamente en la tutoría del día sábado. Además, ¿verdad? Otro comentario más. Las tareas ya van a empezar a ser revisadas, ¿sí? En cuanto estén listas todas las tareas, todas calificadas, de acuerdo, ¿verdad?, a la rúbrica que tenemos para la respectiva calificación, se les va a enviar a cada uno por correo el documento de tarea revisado, el que ustedes subieron, se les va a reenviar a través de sus correos ya revisado con diferentes observaciones, ¿sí? Y los puntajes se van a obtener y por ende la calificación. Y ustedes van a tener pues un lapso de 24 horas para resolverlo, para revisarlo más bien. Es decir, se les va a mandar, ustedes lo van a revisar las soluciones, van a revisar el puntaje asignado y si de pronto algo no les parece, de pronto sienten que se les puso muy poco, o si algo lo tenían bueno y por error se les puso malo, ustedes pueden decirme en ese lapso, ¿verdad?, para yo poder revisar. Yo les voy a, cuando yo les mande la nota, yo les voy a avisar a través del grupo, miren, ya está la nota, ¿sí? Ya está publicada, ya les he enviado la nota. Revísenla y si hay errores me dicen. ¿Por qué objetivo? Bueno, para que tener un espacio precisamente de poder revisar algún error y posteriormente a ello subirlas a la plataforma. Esa es la mecánica que vamos a estar utilizando, al igual que en los exámenes, ¿sí? Entonces, les quería hacer mención de eso, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta porque ya se está en revisión de la tarea y en cuanto estén, yo les voy a compartir los documentos a cada uno por separado con las observaciones para que ustedes los vayan tomando en cuenta y me hagan pues los comentarios que ustedes requieran. No sé si tienen alguna pregunta
antes de finalizar, dejo el espacio abierto. Si no, pues lo vamos a dar por terminado. Todo comprendido, licenciado. Comprendido. Todo bien. Vaya, muy bien. Excelente. Entonces, bueno, si todo ha quedado comprendido, no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Agradecerles por la asistencia el día de hoy. Recordando nuevamente la tutoría para el día sábado, yo les voy a estar enviando el recordatorio siempre desde un día antes para que vayamos preparándonos, ¿verdad? Entonces, agradecerles nuevamente por su asistencia y desearles a todos una feliz noche. Gracias, igual. Buenas noches. Licenciado. Buenas noches a todos. Gracias, licenciado. Buenas noches. Bueno, gracias.